Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Mi querido Libra. Libra, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como si hubieran dos personajes, pero en el medio, cariño, es como si hubiera lo que es una cortina de humo, oscuro, Libra. Me dan a entender, Libra, como que a ti de repente te gustaría saber qué es lo que está pasando por la cabecita de ellos. O te gustaría saber de repente qué es lo que siente por ti. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos quizás sí, para otro grupo de repente me dice Richard, me gustaría saber si yo le caigo bien. Me gustaría saber si su amistad es verdadera. O si de repente yo he hecho algo para que se enfade. Porque como que te tiene un poco en el limbo. No entiendes posiblemente sus gestos, no entiendes posiblemente la forma como te trata o lo que está aconteciendo en ese momento. Tú necesitas respuestas, Libra. Por otra parte, Libra, en algún momento también piensas en una persona que no está cerca de ustedes, pero que posiblemente ha pasado algo entre vosotros dos. Y te gustaría saber si esta persona te piensa, si esta persona, cuáles son sus intenciones, si te tiene rencor, si algún día retomarán lo que es el contacto. Tú estás buscando respuestas, cariño. Si tuviera lo que es una varita mágica para leer la mente de la otra persona, estarías contento, estarías contenta. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Libra. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. ¿Ves? La carta de la fuerza, cariño. La carta de la fuerza, uno de sus mensajes especiales es que tú estás buscando claridad, que tú estás buscando respuesta. Eso representa la carta de la fuerza. La carta de la fuerza también representa a la familia, especialmente los hijos, pero también los amigos o hermanos. ¿Por qué no? La carta de la fuerza también, mi querido Libra, representa superar ese obstáculo. Quizá de repente las energías te están diciendo, no hay respuesta en esta situación, tú tienes que continuar con tu vida. Tú tienes que seguir para adelante. No te tiene por qué afectar la energía de esa persona. Que si a lo mejor me miró mal, que si a lo mejor me miró bien, que si a lo mejor tiene un sentimiento por mí, que si a lo mejor de repente me odia,
es que estarías pensando toda tu vida. Entonces, la carta de la fuerza dice, tienes que empezar desde cero. Tienes que superar ya esto. Tienes que pasar página, te está diciendo Libra. Un Leo, vamos a ver, ¿qué más me dice? Piscis o Acuario, la estrella. Cáncer, la luna. El carro Cáncer otra vez. Virgo o Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quiere decir iniciales? Me estoy olvidando iniciales, mi querido Libra. Vamos a ver. Iniciales, cariño. La letra B, la letra M o W, la letra I, la letra J, la letra W o M. Puede coincidir en cualquier inicial de su nombre, apellido, apelativo o apodo, Libra. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el tarot Z. A ver, mi querido Libra, ¿qué me quiere decir el tarot Z, Libra? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros, cariño. Yo he tenido que poner 2 francas rojas porque este personaje, cariño, está como Dios lo trajo al mundo. Pero como a veces la plataforma no permite este tipo de figura, entonces lo he tapado, ¿vale? Si tú miras al fondo, Libra, hay muchas personas que se acercan a tu vida. O muchas personas posiblemente es como que quieren juzgarte, como que te critican. O tú de repente, Libra, tienes miedo al qué dirán. ¿Por qué? Porque este personaje, cariño, está desnudo, está desnuda. Tiene miedo a ser juzgado. Tiene vergüenza, Libra. Tiene vergüenza. Y tiene vergüenza, corazón, a la sociedad. Tiene vergüenza al qué dirán. Entonces, si esto lo relacionamos a lo que es en el amor, posiblemente a ti te gusta una persona, pero te cuesta aceptar. O posiblemente tú tienes un sentimiento por algo o por alguien, pero te cuesta aceptar. Estás luchando con tus sentimientos. Estás luchando con tus deseos, Libra. Por otra parte, mi querido Libra, la carta del 5 de oros es como que tú me dices, Richard, ¿por qué tengo esa percepción que solamente me hablan o me buscan porque quieren conseguir algo? ¿Por qué tengo esa percepción que ese grupo de personas no son verdaderos conmigo, que son interesados o interesadas? Porque si te das cuenta, muchas personas se acercan a tu vida, pero no para protegerte, porque tú te sientes indefenso, indefensa. Se acercan para juzgar o porque les interesa algo, Libra. Me dices. Entonces, esta carta, cariño, la carta del 5 de oros te dice, mi querido Libra, hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Entonces, tú tienes que vivir tu vida. Tú tienes que vivir tu momento, Libra. Si te gusta una persona y esta persona te corresponde, pero la sociedad no está de acuerdo, tú vive con esa persona. Al fin y al cabo estamos en este mundo para ser felices. Si tú tienes ganas de trabajar en algo que a lo mejor de repente tu familia no está de acuerdo, el destino está en tus manos. Tú tienes que hacer algo que te haga feliz, cariño. ¿Vale? Ejemplo. Vamos a suponer que mamá y papá quieren que tú seas doctor o doctora, pero a ti te gusta el arte. Richard, me encanta la vida bohemia. Yo quiero pintar, yo quiero escribir, pero mi familia dice que con eso no se vive. Nunca se sabe, cariño. Cuando uno hace las cosas con amor, con el corazón, cariño, te da frutos. Dime tú, mi querido Libra, cuando yo, antes de empezar lo que es el tema del tarot, yo trabajaba aquí en Barcelona en un restaurante muy importante. Un buen sueldo dentro de lo que cabe, cariño, con propinas y todo, sinceramente, sacaba quizás mínimo 1.600 euros.
máximo 1.700, ¿vale? Alguna vez llegué a 1.800 euros, aquí en Barcelona. Llegó la pandemia, Libra. Había mucho tiempo libre y encima no trabajábamos, solamente recibíamos el mínimo, una ayuda que nos daba el Estado, ¿vale? Entonces, mi querido Libra, te cuento una experiencia. Yo empecé a estudiar lo que es el tarot, ¿vale? Hice lo que es un canal del tarot. Empecé a colgar videos. Yo, en mis horas libres que tenía para descansar, porque trabajaba doble turno, horario partido, cariño, en esas 3 horas que tenía para descansar, yo venía corriendo de casa y me ponía a grabar. Muchos de mis amigos, mi entorno en ese entonces en el trabajo me decían, o conocidos, me decían, tú estás loco, ¿por qué no descansas? ¿Acaso te va a dar dinero esto? Deberías estar durmiendo en vez de estar grabando. Estás chalado, se reían de mí, Libra. A los 2 meses empecé a monetizar. YouTube me empezó a pagar. Mi primer sueldo, sinceramente, fue de 400 euros. Era bastante, cariño. Yo nunca pensé que iba a ganar en YouTube. Nunca pensé, Libra, que iba a ganar en YouTube. Sinceramente. Yo les mostré a mis amigos, o a mi entorno, a mis conocidos. Mira, mi primer sueldo de YouTube. Se quedaron así. Anonadados, cariño. ¿En serio? ¿En serio YouTube paga? Sí. Me está pagando a mí. Y lo voy a cobrar. 400 euros. No creo. ¿Cómo puede ser que estés ganando? Sí. Al otro mes, 700 euros. Entonces, cariño, yo saqué cuentas. Hice cálculos. Dije, si yo pongo el 100% de mi tiempo, ya no va a ser 700 euros. Va a ser más. La gente de mi entorno, cariño, todos los que me criticaron, se quedaron con la boquita cerrada. Entonces, mi querido Libra, si tú tienes un sueño, si tú tienes un proyecto, Libra, va a haber mucha gente que te va a decir, no lo hagas, no es buen momento, vas a perder dinero, no arriesgues, estás loco, estás loca. ¿Qué dirá la gente? Porque aunque no lo creas, Libra, aparte de ser cocinero profesional, yo soy electricista industrial, soy diseñador también, mantenimiento, he trabajado con el SAC, un programa alemán, sistema. No soy una persona que se ha caído del palto, como dicen en Perú, ¿vale? No. Y hay mucha gente que me conoce, ingenieros, gerentes, etcétera, etcétera. Por eso que yo cuando hice el primer video, los primeros videos, yo solamente mostraba mis manos. Porque tenía un poco de miedo. ¿Qué dirán los demás? Ni mi familia sabía, de verdad. Entonces, mi querido Libra, al final dije, mira, hagas bien o hagas mal, te van a juzgar. Esta es mi vida y yo mando en mi vida. Entonces, Libra, luego saqué esta cara que estás viendo actualmente. Con esto que te quiero decir, mi querido Libra, en este mundo, Libra, estamos para ser felices. En este mundo estamos para arriesgar. En este mundo, cariño, estamos para hacer lo que realmente nos llena. No para estar pendiente que si Pepe Lucho te juzga, que si tu mamá de repente te dice que no, que si el vecino o la vecina. Tú tienes que hacer algo que te haga feliz. Y esto también es en el amor, en el proyecto, en el trabajo, cariño. Cuando tú lo haces de corazón, cuando tú lo haces con amor, todo te sale bien, cariño. Todo te sale bien. Mucha gente, por eso que yo siempre llevo a Dios para adelante. Siempre Dios en mi vida, siempre. Mucha gente me dice, ¿vale? ¿Cómo es posible que tú menciones a Dios con el tarot? Porque el tarot es maligno. Yo no he hecho ningún pacto. Yo lo que he hecho, cariño, es estar ahí estudiando. Porque se tiene que estudiar para esto. Es un estudio más. Y yo cuando empecé el canal, cuando yo empecé a ser autónomo, porque aquí se tiene que ser autónomo, hay que pagar muchos impuestos, yo dije, Dios, si esto es correcto, haz que este canal crezca.
Si no, Dios, simplemente haz tu voluntad. Ya me apañaré yo, buscaré otro trabajo, porque hay que vivir, Libra. Entonces, para mí, con el permiso de las cartas del tarot, para mí es un instrumento en nombre de Dios. Entonces, Libra, con esto que te quiero decir, cariño, no estés buscando aprobación de nadie. Tú tienes que hacer algo que te haga feliz. Tú tienes que vivir. Vive tu momento, tu juventud, tu adultez, tu madurez. Vive, Libra. Porque hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot del año. Para eso está las lecturas bonus, para reflexionar. Vamos a ver, Libra. Vamos a ver, mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado. Y la carta del colgado, cariño, representa también lo que es tu signo, Libra. Si te das cuenta, cariño, este personaje está boca abajo. Está en un lugar muy bonito, porque las construcciones son muy bonitas, parece gótico. Este personaje, a pesar que está colgado, Libra, está boca abajo. Nos dicen que tú tienes problemas. Nos dicen que de repente estás intentando salir de una situación negativa o muchas personas te hacen resentir. Tú siempre estás deseando lo mejor a ellos. Quizá de repente por eso te afecta que una persona no te hable, que una persona de repente te juzga, que una persona te observa y no sabes qué está pasando. Tú siempre estás queriendo lo mejor para ellos. Tú puedes tener muchos problemas, Libra, muchos problemas, pero tú siempre vas a estar para los tuyos. Tienes un corazón, cariño. No eres una persona egoísta. No eres una persona que todo para mí, todo para mí, todo para mí. No. A ti te gusta compartir. A ti te gusta estar pendiente de los demás. Te gusta escuchar. Eres justo porque eres una balanza, cariño. La justicia tiene la balanza. Es cierto que a veces la balanza está desequilibrado, pero es normal. A todos nos pasa, Libra. Pero tú quieres lo mejor para tu entorno. Tú quieres lo mejor para los demás, para el mundo. Tú no haces las cosas al azar. Tú no haces las cosas por maldad. No, tú lo haces con el corazón. Porque mira, si te das cuenta, Libra, este personaje está boca abajo, pero entrega lo que es una rosa rosada. ¿Lo ves? Aquí hay una pequeña rosa, cariño. Quiere decir, mi querido Libra, que tú en este momento quizás tu mundo es un infierno. En estos momentos tu mundo está de cabeza. Pero cuando se acerca mamá o papá, hijo, hija, tengo un problema. Allí estás tú. Lo apoyas, cariño. A lo mejor de repente en estos momentos tienes un problema sentimental, pero tu amiga, tu amigo tiene un problema. Allí estás tú. Lo aconsejas, Libra. Es esto. Entonces, mi querido Libra, estoy seguro que tus buenos actos va a dar fruto. Va a dar fruto, cariño. Mira, vamos acá más cartas, ¿vale? Vamos acá más cartas, mi querido Libra. Vamos a ver. Mi querido Libra, vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Siento, mi querido Libra, que te sientes un poco herido, decepcionado, decepcionada. Pero Libra, esto no va a ser motivo para que tú no confíes en la humanidad, para que tú no confíes en los demás. Porque eres una balancita, eres justo. Eres justo. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del juicio. Vale. Si tú te das cuenta, en estas dos cartas, Libra, tú estás de cabeza, y aquí, Libra, tú estás haciendo una oración. Por favor, universo, por favor, Dios, ¿qué más me tiene que pasar para poder encontrar lo que es mi estabilidad? Te pido, por favor, que me des un poco de calma. Te pido, por favor, que me ayudes a poder superar esto. Yo no soy mala persona. Yo no tengo el corazón prácticamente como si fuera el infierno.
Yo quiero el amor y la paz para los demás. Dame una oportunidad. Has estado rezando, has estado orando, Libra. Y mira, tenemos lo que es la carta del juicio, cariño. Vas a tener una oportunidad, mi querido Libra. Vas a renacer como el ave fénix desde tus cenizas. Dios te está escuchando, cariño. Dios sabe cómo es tu corazón y tú vas a tener una oportunidad. Vamos a ver en qué, Libra, qué tipo de oportunidad. Vamos a ver, qué tipo de oportunidad, mi querido Libra. La carta de la reina de espadas y la carta del amor. La armonía en tu vida con tus seres queridos, con tu familia, y que una persona, mi querido Libra, te busque. Si tú en estos momentos quieres tener una reconciliación, una persona te va a buscar. Si tú en este momento estás solo, estás sola, has terminado una relación, esa persona te va a buscar. Estás sintiendo tu energía, cariño. Estás sintiendo. Y cierras con la carta de los enamorados. Va a haber fiesta en tu mundo, Libra. Pero ¿sabes por qué? Porque tú has sembrado cosas buenas y por eso que Dios te va a recompensar. Te acordarás. Te acordarás de mí, Libra. Te acordarás de mí. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Es una respuesta general. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Dice, mira qué bonito corazón. Todo va bien. Cada vez que se deja llevar sin resistirse al cambio, se acerca la chispa divina que hay en su interior. Tómese el tiempo de respirar profundamente, de acallar lo mental y saborear lo divino que fluye por cada célula de su cuerpo. Libra. En este momento, Libra, tú, hay algo que no te deja en paz. Estás pensando. Algo te preocupa. Inclusive el corazón no puede dormir. Tienes ansiedad. Estás pensando. Tienes que empezar a hacer ejercicios de respiración. Respira profundamente, siéntelo lo que es en tu vientre, aquí en tu estómago, que se hinche tu barriga, cariño, así. Que se hinche tu barriga de aire, ¿vale? Y luego botas. Vas a ver que esto te va a ayudar. Te va a ayudar, cariño, porque hay algo que te está comiendo la cabeza. No estás tranquilo y esto te puede dar ansiedad, estrés, cariño. Te duele la cabeza inclusive. Trata de hacer ejercicios de respiración. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien, te dice Libra, ¿vale? Muchos de vosotros, Libra, inclusive, ¿cuándo vas a sentir o cuándo es la señal cuando tú me digas, Richard, ¿cuándo va a mejorar mi vida? Porque en este momento estás un poco tenso, tensa. Cuando empiece, cariño, a aparecer mariposas en tu casa. Sí, esto pasa. Cuando veas de repente caer plumas. Cuando de repente, cariño, las aves estén cerca de tu entorno o en tu casa. Es como que te dice, aquí está la señal. Aquí está el Espíritu Santo. Tu mundo va a cambiar, Libra. Te está diciendo. Ahí está la señal. Vamos a ver qué me dice en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dice economía.
Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Tienes que tomar una decisión, pero en estos momentos estás un poco nervioso o nerviosa. No sabes si soltar eso, si cerrar ese ciclo, si tomar esa decisión. Vamos a ver, ¿con respecto a qué? La carta del 7 de oros. Posiblemente, cariño, con algo que tú ya tienes estable. ¿Por qué? Porque este árbol ya está grande, ya está dando frutos. Entonces, puede ser que tú en este momento tienes un trabajo ya, pero no te sientes realizada. Sientes que tienes que hacer un cambio, ¿vale? Pero te lo estás pensando. Y si no me va bien, y si a lo mejor de repente fracaso en ese proyecto, en ese sueño, en ese nuevo negocio, porque tienes algo fijo ya. Pero las cartas te dicen, cariño, tienes que arriesgarte, si es tu caso. La carta de la muerte dice, cariño, cerrar un ciclo para renacer, para empezar desde cero, y todo va a ir bien. Entonces, Libra, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que apostar por algo nuevo. Muchos de vosotros ya tienen una estabilidad, pero ese no es tu camino. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. La carta del 5 de espadas. Hay una persona que te piensa y que posiblemente está lo que es en la distancia. Es una persona que está en un lugar donde actualmente hace fresco, hace frío. Utiliza chaquetas o casacas. Le encanta el color cuero o el color marrón. Es como el mío, cariño. Mira. Esta persona no te saca de su mente, ¿vale? Puede ser elemento aire como también puede ser cualquier otro elemento. Libra, Géminis, Acuario. Vamos a ver. La carta del as de copas. Ese personaje, mi querido Libra, te ama. Todavía tiene sentimiento por ti. Solteros y solteras. Vas a conocer a una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Esta persona, cariño, es tu futura pareja. Elemento agua. Vamos a ver. O vas a formalizar una relación también. La carta de la reina de espadas. Hay una persona, cariño, que posiblemente se marchó sin despedirse. O esta persona, cariño, tiene como un resentimiento. Puede ser mayor de 30 años, delgada con textura normal, cabello negro, puede ser que tenga canas o se lo pinte. Es una persona que ha hecho un viaje largo, inclusive le separa de repente fronteras, continentes también. Este personaje te piensa, pero está un poco a la defensiva, mi querido Libra. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, corazón. Todo va a ir bien, Libra. El que siembra cosas buenas, cosecha cosas buenas, mi querido Libra. Prepárate, porque va a haber un nuevo comienzo, un nuevo inicio en tu vida. Te quiero, corazón. Todo va a ir bien.